Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días. Buenos Buenos días, días, profesor. profesor. Eh, Vamos a ver el de movimiento general. Movimiento, rotación y traslación. ¿Listo? Entonces, Listo. acá está. Hay muchas cosas oscuras de ese video, pero vamos a ir profundizando ahí conforme vamos avanzando. Que hay cosas que me faltan que faltó nos explicar que noté ayer. Entonces, ¿de qué opinan que se trata el movimiento general de un cuerpo? Bueno, ahí falta una cosa, pero de un sólido rígido específicamente. Láser. Sí, porque la tercera sería la deformación del cuerpo. O sea, se puede llegar a describir con la deformación también. ¿Listo? Pero en un caso de un sólido rígido solamente vamos a tener movimiento traslacional y otro rotacional. No vamos a tener más. Él puede rotar sobre su eje o puede llegar y rotar sobre otro objeto, por ejemplo. Entonces, aunque sean dos rotaciones, pero uno lo hace alrededor de otro objeto, al respecto de un sistema de referencia, o sea, tenemos una traslación y el otro alrededor del eje propio. Entonces, tenemos una rotación, pero del objeto como tal, como es sólido. ¿Listo? ¿Qué opinan de la segunda? En cualquier caso, cuando nosotros estamos analizando una cosa así, nosotros siempre estamos haciéndolo como sistema de referencia, es decir, nosotros tenemos el comportamiento de un cuerpo desde su centro de masa, y si queremos mirarle a cualquier otro cuerpo, tenemos que sumar la velocidad media del centro de masa en cualquier otro punto. O sea, ese concepto que nosotros manejamos lo hacemos desde que nosotros vimos movimiento relativo. ¿Listo? Siempre que nosotros tengamos un análisis de movimiento relativo, vamos a ver el movimiento de este tipo. Aquí estoy. Tengo mi teclado atrás, está desarmado. ¿Y eso, profesor? Se le cayó agua ayer a la tabla, al mouse, al teclado. Darme dos. Mejor dicho. Ok, movimiento rodadura pura. Ya no tuve computador. ¿Qué opinan? ¿La de? Sí, la energía cinética se conserva. ¿Qué opinan de la A y la B? ¿Es cierta o es falsa? A lo que me dice la A, la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial. Ah, no, esta no. No, porque está hablándome de otra cosa. Básicamente me está diciendo algo así. Sí, no es tan cierto. Ahorita vamos a revisar. Y la B, la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad angular sobre el radio del cuerpo rígido. No, es por el radio, ¿no? Pero eso sí es cierta. La velocidad del centro de masa es igual al radio por la velocidad angular. Y esa es casi que la única condición que yo necesito para que se me cumpla un movimiento de este tipo. Esto lo vamos a mirar.
o la fricción no genera torque. De hecho, aquí la fricción es la única fuerza que me va a generar torque sobre el sistema, porque es la única fuerza que se está aplicando a un ángulo de 90 grados. O sea, y siempre hay fricción en este tipo de movimiento, solo que no es una fricción que se oponga. Ahorita también lo revisamos. ¿Qué es el cuarto? Que es un movimiento rodadura pura. La B. La D. La D, claro, cuando tenemos un movimiento que rueda y no se desliza. ¿Listo? Bueno. eh, ok. Yo creo que la parte del video en donde les dicen a ustedes que la longitud de arco S que se puede llegar a formar cuando tenemos un desplazamiento, por ejemplo esta que estoy dibujando, va a ser exactamente igual a la que tenemos acá. ¿Sí? A la que deja sobre el piso. Lo que quiere decir es, imagínense un rodillo con pintura, de esos rodillos que tienen una calcomanía, por ejemplo, hay unos que pueden dejarnos en la imagen de Piolín cuando usted lo pone sobre la pared. Lo que quiere decir es que usted tiene aquí una cierta distancia o una cierta recorrido que está teniendo, y lo que lo está teniendo es el centro de masa. ¿Sí? Mi centro de masa va a estar desde una posición inicial acá 0 hasta una posición final cualquiera y recorrió una distancia esa. Y eso también es lo que él va a rotar sobre, sobre su propio eje. O sea que nosotros cuando tenemos esa condición y solamente esa condición es que vamos a ver la imagen definida sobre la pared. Por ejemplo, un automóvil cuando se mueve sobre una pista, ¿okay? O sobre una carretera, mejor un lodo. Solamente cuando tenemos esa condición es que él va a dejar las llantas del automóvil perfectamente marcadas, su huella sobre el pavimento, sobre la carretera. Si llega a haber una velocidad diferente, lo que vamos a ver es un manchón, porque la velocidad angular puede llegar a ser mayor a la velocidad por el radio del centro de masa. O sea, cuando tenemos esta condición de S, podemos hablar de que S es igual a R por desplazamiento angular o teta. ¿Listo? Y este S también me cumple que es la posición del centro de masa. O sea, se convierte en una ecuación de posición del centro de masa, también de distancia recorrida sobre el propio eje. Por eso es que cuando lo derivamos sale esta relación tan importante de velocidad del centro de masa igual a R por omega. Y solo cuando se tiene esta condición que se cumple es un movimiento de rodadura. ¿Listo? Ahora, nosotros podríamos llegar a mezclarlo o podemos analizarlo como dos movimientos aparte. Por ejemplo, yo les aseguro que si esto solamente se traslada, tendríamos esto. Y vamos a analizar tres puntos. Yo creo que el punto más bajo, el punto más alto y el punto medio. ¿Listo? Es decir, cuando un cuerpo solamente se traslada, vamos a tener este tipo de movimiento. Todo se mueve a la misma velocidad, a la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Cuando el cuerpo solamente rota, ¿qué tipo de velocidad vamos a tener en el centro de masa? Ninguna, ¿no? Ninguna. Entonces podemos llegar a decir que aquí la velocidad en este punto es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué tipo de velocidad tendríamos en la parte más baja? ¿Y en qué dirección?
O mejor, ¿en qué dirección iría? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? Supongamos que el objeto se va a mover hacia la derecha, eventualmente, ¿Hacia atrás? hacia atrás. Hacia la izquierda. De acuerdo. ¿Listo? Va a tener una velocidad hacia atrás. Ahora, si esa velocidad es una que me cumpla con esta relación, pues esa velocidad va a ser la misma del centro de masa. ¿Listo? Y cuando se mueve hacia la derecha, ¿qué tipo de velocidad va a tener? Pues va a tener la misma velocidad tangencial. Podemos hablar de la misma velocidad del centro de masa. Podemos hablar de esta relación de las velocidades, que es la misma velocidad que va a tener el centro de masa en este punto. ¿Listo? Esa es la única que conocemos y llegamos y miramos en dónde es igual. Estamos suponiendo que se me cumple. Resulta que estos dos movimientos de traslación más el movimiento de rotación es lo que ocurre en el movimiento de rodadura pura. Y solamente cuando se me cumple la expresión que tengo la chuleada como la más importante. ¿Listo? Cuando yo sumo esos dos movimientos es que yo puedo llegar y obtener el movimiento de rodadura. Entonces miren lo que ocurre. Cuando yo sumo todo y puedo llegar a sumar las velocidades de los dos movimientos compuestos, la velocidad en el punto medio me va a quedar como la velocidad del centro de masa, ¿sí? Porque solamente la tenemos cuando tenemos la traslación, no cuando tenemos la rotación. ¿Cómo me queda la velocidad en el punto más bajo? Cero. Cero, tal cual. Y en el punto más alto, 2 veces la velocidad del centro de masa. ajá, dos veces la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Es decir, que si usted lo va a atropellar un carro y usted le pasa por el pie, no va a tener velocidad. Mejor dicho, le pasa por encima, lo espicha, pero no más. ¿Cuánto pesa un Renault 4? ¿Menos de 100 kilos? Y se distribuye en 4 llantas, más un pasajero de 180 kilos dividido entre 4, no le va a dañar el pie. A mí me pasó un carro en un pie de niño. Bueno, de niño no, estaba como en décimo. Y no, ni lo sentí. No pasó absolutamente nada. Si hubiera sido un camión, de pronto la historia es diferente. Pero si es un carro, un automóvil lo suficientemente pequeño, usted no va a sentir absolutamente nada, porque no es algo tan peligroso como podría llegar uno a pensar. De pronto también porque fue la llanta de adelante, ¿no? Fue la llanta de atrás. Será la historia diferente. Ok, y también podemos ver algo muy interesante. Este punto que tenemos acá, este se convierte en el punto de rotación, porque es el único punto de todo el cuerpo que tiene la velocidad igual a cero. O sea, en el movimiento solo rotacional, pues vamos a tener la rotación en el centro. Pero cuando tenemos un movimiento compuesto de rotación más traslación, que me da igual a un movimiento de rodadura, solo vamos a tener el movimiento alrededor del punto que está en morado. O sea, por ese instante de tiempo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el instante posterior? Pues que ese punto se va a trasladar un poco hacia atrás y entonces el punto que estaba más abajo se convierte en un nuevo eje de rotación. Y en el instante de tiempo posterior, pues ese otro punto va a empezar a ocupar la posición más atrás de la rueda y entonces el siguiente se convierte en el eje de rotación. Realmente la rueda nunca va a empezar a rotar alrededor de ese punto, ¿cierto? Conforme vamos viendo alrededor del tiempo, porque la rueda no es que se meta por dentro del pavimento y vuelva y salga o algo por el estilo, pero siempre es el eje de rotación, así sea por un instante de tiempo. O sea que podemos calcular la inercia. Y podemos calcular la inercia como cualquier objeto que nosotros calculamos la inercia. La inercia en ese punto va a ser la inercia del centro de masa más la masa por la distancia, que sería el radio de la rueda, al cuadrado. Entonces ya comienzo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa Sí, sería la señor. inercia en ese punto. Ahora, ya que es un objeto que rueda, o que rota, perdón, solamente en este instante de tiempo nosotros podemos llegar a calcular la energía cinética que adquiere en ese instante de tiempo. Y como es un objeto que simplemente está rodando, rotando, perdón, pero pues como vamos a avanzar en el tiempo, él también rota y se traslada, ¿no? Pero en ese instante de tiempo pareciera que solo rueda. Entonces podemos reemplazar en la energía cinética rotacional. Perdón.
¿Ok? Y si reemplazamos, nos queda la siguiente ecuación. Un medio de esta inercia del centro de masa, la velocidad al cuadrado más. Omega cuadrado. ¿Listo? Esta R cuadrado por omega cuadrado, nosotros ya sabemos cuánto es. Está aquí arriba. Es básicamente la velocidad del centro de masa al cuadrado. Así que podemos reemplazar directamente. Y obtenemos la ecuación que estaba en el video. Por eso es que en la ecuación del video es tan importante que eso esté señalado. Inercia del centro de masa y velocidad del centro de masa. Porque si lo miramos desde cualquier otro punto, es como lo tenemos arriba. O sea, en cualquier otro punto, no, perdón. En el punto más bajo es como lo tenemos acá. ¿Listo? Pero cuando lo tenemos rotando es la inercia del centro de masa más la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. O sea, esta es la única energía que eh, nosotros vamos a tener y es una energía compuesta de los dos movimientos. Uno solo de traslación y uno solo de rotación. ¿Sí? Porque me parece que en el video de pronto no parecía dónde salía esa ecuación. ¿Quedó claro? Buenas. Sí, profe. Andrés Eviel. ¿Qué opinas? Ya se dio cuenta. Bueno, ¿qué cantidad se va a conservar para este movimiento rodadura? Aunque creo que eso ya estaba, ¿no? ¿La ve? Sí, la energía mecánica. ¿Listo? Aquí tenemos una conservación completa de energía mecánica. No hay una fuerza externa que me esté haciendo trabajo sobre el sistema. Aunque usted podría llegar a dibujar acá la única fuerza que está haciendo trabajo sobre el sistema, ¿cuál sería? O la única fuerza, perdón, que está actuando sobre el sistema. ¿Cuál sería? ¿En qué dirección? El peso hacia abajo. Bueno, puede ser, eso también está actuando. Tiene toda la razón. Listo. Esa fuerza hace trabajo. No, no se traba, profe. ¿No es cierto? Si tenemos un desplazamiento de la izquierda o de la derecha, este peso no me va a dar absolutamente nada. ¿Hay alguna otra De fuerza pronto haciendo trabajo sobre la acá? fricción Sí, la fricción. ¿En qué dirección iría? en contra del movimiento. En contra del movimiento. Entonces O podemos sea, asegurar porque, que hace un trabajo negativo. sí, señor. Y eso porque le hace torque a la rueda. Y por eso se pierde energía. Ok, ¿qué debería colocarle acá? ¿K o S? Ese. ¿Por qué S? Porque es que no es una fricción que esté, ¿cómo le digo? O sea, no se está deslizando el objeto, no le está haciendo perder energía al movimiento como tal, sino que lo que está haciendo es para lugares del objeto donde está quieto, básicamente. O sea, O sea, no sé es, cómo explicarme bien, pero bueno, sí pero me más entiendo. o menos. Es Esa es la que una, le produce que se mueva la rueda. ese es el verdadero truco, ¿de acuerdo? Tener una fricción estática para solo un punto del objeto y aunque esto esté cambiando y no va a ser el mismo, la ubicación de esa fuerza de fricción estática siempre es la misma. O sea, esa fuerza de fricción es siempre estática, nunca va a ser una fuerza de fricción cinética. Y de hecho esa fuerza de fricción estática es necesaria para el movimiento. Si esa fuerza de fricción se llega a convertir cinética, entonces el objeto ya no va a cumplir con lo anterior. Va a tener una energía cinética de rotación y una energía cinética de traslación completamente desacopladas. Usted puede llegar y decir, es que
La rueda rota con esta velocidad angular y el centro de masa se desplaza con esta otra velocidad angular, pero ya no están acopladas, es que ya no cumplen con esta relación. ¿Listo? Podría ser que esté cambiando, podría ser por ejemplo esto. Quiere decir que la rueda se mueve hacia adelante 2 veces más rápido de lo que de la relación de R con omega. O sea que yo pensaría que ella se está quedando atrás en la rotación con respecto a la traslación. Básicamente está patinando hacia adelante. Bueno, está, ¿cómo explicarlo? Sí, es que eso me refería yo. Puede estar en una caída libre, en una cuesta, perdón, sí, donde el carro se resbala, más no gira lo suficientemente rápido para que tenga buen agarre. O podría pasar lo contrario, podría ser que este 2 esté de esta manera, un medio. ¿Listo? Lo que quiere decir que el carro está girando muy rápido y no se está desplazando mucho el centro de masa. O sea que está, ese es el caso donde él bota barro hacia atrás, por ejemplo, si se lo imaginan en un pantano. Y el anterior donde él apenas y como que medio agarra para avanzar. O sea, depende de esa relación entre su velocidad angular y el centro de masa. Pero cuando es R con omega, eh, que es la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, como nosotros la describimos en el movimiento circular, pues el carro rueda, no patina. ¿Listo? Y pues tenemos una fricción estática. Por lo tanto, esa fricción estática no me hace trabajo sobre el sistema. No se opone ni me ayuda a que él se mueva más grande, perdón, más rápidamente o algo por el estilo. No le proporciona energía al sistema o se la quita. Es solamente la fricción necesaria para que él se mueva, no es más. Pero es como raro, ¿no? Ese concepto ahí de que tengo yo una fuerza que me ayuda a moverme, pero no hace nada, como quien dice. De Es hecho, raro. simplemente esa fuerza puede crecer lo que sea que se necesite para que él se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. En el momento en el que ella ya no pueda crecer, recuerda que la fuerza estática tiene un límite, ¿no? Ya no me pueda proporcionar eso, pues ya pierdo tracción con el piso y entonces la física cambia. Pero mientras O sea, sí, exista, esa fricción lo único que me hace a mí es evitarme el deslizamiento, no no más. más, Ni me da ni me quita. pues la necesito para el movimiento. O sea, sí, pero que me refiero en temas de energías. No, absolutamente nada. No le quita energía al sistema. Ah, Por eso, por eso sigue siendo un movimiento donde se conserva la energía mecánica y la energía cinética, por tanto. vale, vale. Pues, Ok. Bueno, de lo que hablamos, ¿en qué caso les parece que no se va a cumplir esa condición de rodadura pura? pues desde que se Repara. deslice no se cumple, ¿no? ¿Desde que qué? Desde que se deslice ya no se cumple. Sí, desde que se deslice ya no se cumple. O sea, de nuevo, cuando esto no sea igual. ¿Listo? Cuando sea diferente ya podemos estar hablando de otro tipo de movimiento. Ok. ¿Cómo sería la expresión para el torque y el momento angular del cuerpo terrestre? Es esta. Tenemos que calcular aquí el torque que se le está haciendo al sistema. ¿Ok? ¿Qué torque se le estaría haciendo? R Cruz FS. Ujú. Ya podemos llegar acá. R, plus, S. Listo. Ese torque así como lo tenemos dibujado con, bueno, pongámosle en lugar del peso, pongámosle aquí el radio, ¿no? Aprovechemos los vectores, van en la misma dirección. ¿Cómo me daría ese resultado? En dirección K menos K, o sea, saliendo, entrando del tablero. Entrando al tablero. Entrando al tablero. ¿Eso lo hace positivo o negativo? Negativo. Ajá. Pues tendríamos acá un torque R, fuerza de fricción, menos K.
¿Listo? Ese sería el torque neto que tendría que hacer por él. Ok. Lo que quiere decir que este tipo de movimiento, la sumatoria de torques va a ser igual a algo, ¿no? A la inercia por la velocidad angular. Y va a tener una velocidad angular, perdón, positiva o negativa para este ejercicio. Profe, ¿es inercia por velocidad angular o inercia por Por aceleración angular? aceleración angular. Aceleración angular. Ah, Ok. listo, vale. ¿Cómo es la aceleración angular? ¿Positiva o negativa? Negativa. Ajá. Entonces tendríamos acá menos I por alfa, que también iría en ese sentido, ¿no? O sea, el torque y la aceleración angular irían entrando al tablero. Son negativos, van en el eje menos X. Que ya lo habíamos hablado un poco nosotros. La sumatoria de torques y la aceleración angular tienen el mismo signo. Las dos van dentro del tablero. Aquí podríamos despejar lo que necesitemos. Necesitamos la fuerza de fricción, por ejemplo, o si la podemos llegar a conocer y necesitamos acá la aceleración. Okay. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre la rueda? Aparte de las que están dibujadas. ¿O me faltará otra? Profe, no escuché la pregunta, qué pena. Ah, que si hay alguna otra fuerza actuando sobre la rueda. O me faltará otra. Ya están todas. Profe, si estuviera en un plano inclinado, Ujú. ¿Qué pasa en el final? habría que agregar la gravedad, ¿verdad? No, pues tendríamos esto. Tendríamos el peso de Mangold de igual manera apuntando hacia abajo. Pero mire algo interesante que nosotros ya hemos visto un poco. Cuando nosotros tenemos un objeto extendido, nosotros podemos llegar y pensar en que la fuerza de gravedad me podría inducir rotaciones, ¿cierto? Pero en este objeto particular, en un objeto circular, el centro gravitacional es el mismo centro de masa. O sea, acá, en todo el centro. O sea, la fuerza gravitacional no me va a inducir rotaciones. ¿Listo? Y de hecho, en todos los ejercicios que hemos visto, nunca hemos hecho esa distinción de que sean diferentes. Son siempre iguales. El centro de gravedad y el centro de masa de un objeto siempre son los mismos. Sí, por eso es que una manera de encontrar el centro de masa, yo les decía, es coger un objeto y hacerlo unas cuantas, sostenerlo de algunos puntos. Ese eje está pasando por su centro de masa, lo sostengo de otro, ese eje está pasando por su centro de masa y un tercero, y de ahí de los tres puntos que pasan por el centro de masa, las tres líneas, perdón, están cruzando tridimensionalmente el centro de masa. O sea, no hay posibilidad de error. O sea que no, el centro de masa y el centro de gravedad aquí es el mismo. A la fuerza gravitacional, mira el torque que está haciendo. Cero, porque va en dirección del radio. De hecho, se aplica en el mismo punto, mejor dicho. El radio es cero. ¿Ok? El radio a la fuerza de aplicación es cero. Mientras que el radio a la fuerza de aplicación de la fuerza de rozamiento sí existe. Es una distancia. Y aparte hay un ángulo entre las dos de 90 grados siempre. Entonces ese es ese torque. Pero el peso nunca me ha hecho torque. A menos que lo Profe, forcemos. Por ejemplo, señor. una pregunta. O sea, es que para lo de ahorita lo de las energías. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una canica con en un movimiento de rodadura pura y la dejo simplemente moviéndose, o sea, le aplico solamente la energía inicial para que se mueva, ¿va a seguir así infinitamente? O sea, nunca va a parar. Nunca va a parar. Pero suponiendo que la esfera es perfecta, ¿no? ¿Qué es perfecto? O sea, que sea perfectamente circular. Si no es circular, pues puede haber... Ajá, Ah, sí, claro, o sea, suponiendo que eso y que también sí. el movimiento es de rodadura pura, pues eso. Igual,
son movimientos entre dos superficies que tienen fricción, ¿no? La canica y el piso. Y esa fricción se necesita. Y cuando usted tiene dos superficies que entran en contacto, aunque no sea fricción, ¿cómo se dice? Longitudinal, es decir, no vamos a tener este tipo de movimiento donde donde se rozan en esta dirección, si hay una especie de adhesión. O sea, son superficies irregulares que se están haciendo en contacto, ¿sí? Están pisándose una con las otras. Cuando avanzan, vuelve y se pisan una con las otras. Y las fuerzas que nosotros vemos como de contacto en el mundo real son en realidad fuerzas electromagnéticas. Entonces, sí está haciendo trabajo, sí está haciendo una fuerza cuando usted llega, por ejemplo, y acerca un imán a otro, ¿de acuerdo? Se está haciendo que haya algunas fuerzas electromagnéticas en contacto entre los dos. Entonces pasa lo mismo cuando usted llega y coge electrones de una manera irregular y casi que los inserta en los campos de fuerza de otros electrones. Tienen que transferirse energía de alguna manera. Eventualmente se va a detener. ¿Sí? ¿A ustedes qué les parece que tiene más conservación de la energía? De hecho, esto que estamos haciendo nosotros en un plano inclinado, si el objeto no rueda, es decir, cuando teníamos esto y lo soltábamos de acá, ¿sí? Cuando lo soltábamos de acá y llegaba hasta abajo, nos daba que la velocidad era raíz de 2GH. Y ese término nos ha aparecido, ayer creo que nos apareció en un ejercicio, ¿no? Multiplicado con otras cosas. ¿Sí se acuerdan? Ese era el término que nos En todos los aparecía ejercicios aparece eso. cuando teníamos que el objeto simplemente se deslizaba, o sea, y ya. Y ahora que está rodando, eh, hay una cierta energía que se está invirtiendo también, no solamente en la traslación del objeto, sino en la rotación del objeto. Así que cuando yo vaya a dar la velocidad lineal, no me puede dar de raíz de 2GH, me debe dar una cosa menos, más pequeña. Lo puedo mirar, yo creo que mañana hagamos ejercicios. Ahorita, depende. ¿Listo? Pero bueno, de acá lo que les estaba diciendo ahorita es, si yo utilizo esto como mi eje de rotación, que no me queda bien. Esperen. Te los puedo jurar que falta una tecla. ¿Qué pasa, profesor? ¿Se lo armó y le quedó faltando piezas? No, es un teclado provisional, pero no tiene una tecla. Si la tiene, no la veo. ¿Cuál necesitan? A ver si me Es sé el acceso insertar, rápido. la de insertar, no sé, teclado rarísimo. Ah, la de insert no. En fin. Esto, si yo tengo un eje de rotación que no esté en el centro de masa, entonces acá yo puedo llegar a tener, ahora sí, que la fuerza de gravedad podría llegar a hacer un trabajo sobre el cuerpo. O sea, podría ser un torque, veámoslo así, un torque. ¿Listo? Porque ahora sí tengo un eje de rotación diferente al centro de masa. O sea, el eje de rotación está acá. Entonces hay una distancia, L medio es de la barra, cruz el peso. Y ese va a ser, de hecho, el único torque que hay sobre el sistema. O sea, cuando yo cojo una barra y le pongo un eje de rotación, un sostén, por así decirlo, una cosa que le está sosteniendo una bisagra, en uno de sus extremos, eventualmente la barra va a rotar. Cuando yo la libero. ¿Listo? Es lo que estamos hablando ahorita. De por qué este peso no hace torque acá, pero acá sí. Y el peso siempre me va a actuar sobre el centro de masa. ¿Listo? Profe, y al fin entonces en el de la izquierda, ¿esa fuerza sí genera trabajo? Esta no. ¿La de fricción? No. No. Ah, bueno. Pero bueno, no hemos terminado de analizarlo. O sea, esta fuerza del peso, incluso cuando tenemos un plano inclinado, no me le va a quitar o meter energía al sistema más que a un sistema conservativo, ¿no? A ver.
Esto, por ejemplo. Aquí tenemos el desplazamiento que es hacia la derecha, pero el peso ni la fuerza de fricción estática me van a hacer contribución de trabajo, lo que quiere decir que el objeto no se va a mover. Ok. Cuando yo hago esto, se va a formar un desplazamiento que va a ir a lo largo de la barra gris, lo que quiere decir que el peso, al menos una componente del peso, va a estar en ese desplazamiento y me va a hacer trabajo, ¿sí? Pero nosotros hace rato dejamos de mirar el trabajo que hace el peso como a calcularlos y lo miramos como energía conservativa. La fuerza gravitacional la miramos como conservación de energía. Quiere decir que esto inicialmente tiene una energía potencial y al final puede tener energía cinética rotacional y energía cinética translacional. No más. ¿Sí? ¿Hay alguna otra fuerza que está actuando sobre ella? En cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, supongamos que este objeto, es decir, dejemos este ejemplo que está acá, puede ser, para no meterle más fuerzas. Este objeto en esta configuración sí va a tener un movimiento. Es decir, cuando yo llego y proyecto esta fuerza del peso, puedo llegar y sacar una componente, ¿no? La componente del peso, vamos a ver, la componente del peso en X', pongamos. Es decir, acá vamos a tener torques, básicamente como están descritos arriba, pero no hemos descrito todavía lo que me produce el movimiento, y es la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el objeto. ¿Sí estamos? De hecho, esta fuerza de fricción está un poco, pongamos, mal dibujada. Y en este sentido. ¿Sí? O sea, la sumatoria de fuerzas acá sería diferente. ¿A qué sería igual? A la componente del peso en X Ajá. menos la fuerza de fricción estática. ¿Sí tendríamos esa fuerza de fricción o no? Es que no estoy seguro, porque pues no hace aporte como tal, ¿cierto? Por ser estática, o sea, por el hecho de ser estática no hace un aporte como tal. ¿Qué opinan los demás? Sí, profe, lo mismo. Lo mismo. O sea, solamente tendríamos el peso igual a la masa por la aceleración. O sea que entre más peso, más aceleración. Bueno, aquí lo que estamos diciendo con esto es que realmente no me interesa la fuerza de fricción estática para la aceleración. O sea, el cuerpo se va a mover si es un objeto que rota o no con la misma aceleración centrípeta. Con la misma aceleración, perdón, en el centro de mano. ¿Sí? No entendí eso último, profe. Mejor dicho, si no la tomamos en cuenta, nosotros estamos diciendo que esto que tenemos aquí es lo mismo que si tenemos un bloque que no rueda, simplemente un bloque que se desliza. Tendríamos aquí el peso igual a la masa por la aceleración. Ah, vale, vale. Ya. No, pues les pregunto. Ah, pues sí, sería eso, ¿no? Porque no estamos considerando, o sea, sería como un cuerpo que cae pero sin fricción, tal cual. O sea que eso que les dije de que la velocidad cuando llega acá no va a ser raíz de 2G por H, sino que va a ser menos. De pronto no me va a cumplir tanto. O sí. Ah, pues no, pues porque hay también rotacional, pero yo pensé que se refería solamente al análisis del movimiento traslacional. Pero entonces, ¿qué opinan? O sea, ¿hay una fuerza de fricción o no hay fuerza de fricción?
tenía aquí un documento, pero no lo veo. No sé si va. Entonces, ¿si le quitamos la fuerza de fricción o no? Profe, es que por lo que entiendo que usted nos está tratando de decir, como que no hay que quitarla, porque si no, al final vendría dando igual lo del 2G por H al Pero final, y ojo, eso no es cierto. si yo no la quito, lo que estoy diciendo es que no me separa nada de este movimiento de simplemente coger este cuerpo y hacerlo deslizar. O sea, por energías, mira la energía que tendríamos acá. Tendríamos pura energía potencial arriba, la tendríamos la masa por la altura, ¿sí? Y energía final tendríamos un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado más medio de la masa por velocidad al cuadrado. Yo puedo llegar y transformar esta velocidad angular en velocidad lineal y calcularla. De hecho, hagámoslo una vez. O sea, tendría que reemplazar omega. Me quedaría... voy a reemplazarlo por acá. Me quedaría la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, si yo reemplazo eso... Esto está como muy grande. Ajá. Si yo reemplazo eso, podría llegar a quedarme con lo siguiente. Ah, pues acá poner un medio. Bueno, no importa. Listo. Entonces, si saco el 1 medio aquí como factor común, que no lo saqué. Profe, esa inercia de la energía rotacional se puede convertir en masa por R al cuadrado, ahí, Si para la cancelar, conozco, sí. sacar factor común. Si la conozco, sí. O sea, si esto es un cilindro sólido, por ejemplo, o pongámosle un cilindro hueco, para que esa inercia sea simplemente m por r cuadrado. ¿Sí? A m por r cuadrado. Para no obtener el factor de un medio. Lo que sea, ¿cuál es la que más me aporta o la que menos me aporta? Creo que es el de un medio, pero bueno, dejemos esta. ¿Listo? Si yo tengo esta de m por r cuadrado, claro, yo puedo cancelar aquí m y me queda dos veces la masa. ¿Cierto? En la parte de abajo. Me queda m más m. Ujú. Y arriba tendría también dos veces la masa, lo que quiere decir que la velocidad final sería simplemente La raíz. gravedad por la altura. Ah, bueno, aquí tenía velocidad. Vamos a la velocidad cuadrada. No pasa nada. La gravedad por la altura. O sea que si saco la raíz, ya no voy a tener el resultado que teníamos antes de raíz de 2g por h, sino que ahora tengo el resultado de raíz de g por h. ¿Cuál velocidad fue menor? La de ahora, la La de nueva. ahora. Lo que quiere decir que cuál aceleración debe ser menor. O sea, esta aceleración no puede llegar a ser la misma aceleración que nosotros teníamos antes. Miren, esta fuerza de fricción se está aplicando sobre el objeto.
Es real. ¿Listo? No es falsa. No se está aplicando sobre el centro de masa del objeto, no interesa. Sí se está aplicando en la sumatoria de fuerzas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una polea y le poníamos una cuerda a un lado, por ejemplo, que la enrollábamos, ¿sí? Y las dos cuerdas salían hacia la derecha y amarrábamos la polea de otro lado, es decir, tenemos esto. Por acá tenemos una tensión 1 y acá tenemos una tensión 2. Y acá tenemos una tensión 2. Ese tipo de ejercicio. Nosotros qué decíamos, bueno, la sumatoria de fuerza me dice, la tensión 1 es igual a 2 veces la tensión 2. Y lo hacíamos aunque no se aplicaran al centro de masa. Aquí pasa algo muy similar. Aquí se está aplicando la fuerza de fricción aunque no venga al centro de masa. Lo que pasa es que esa clase de ejercicios analizados por esa parte poco se hace. Sin embargo, hay ejercicios de este tipo. ¿Listo? Porque la aceleración debe ser menor que la que un cuerpo que simplemente se traslada. Si yo llego a integrar esta aceleración, a mí no me puede llegar a dar el mismo resultado de raíz de 2g por h, que es lo que me va a dar. Si yo solamente considero la fuerza del peso, mejor dicho, me debe haber alguna consideración de inercia. Y la único motivo es que esta fuerza de rozamiento yo la puedo llegar a sacar aquí de la sumatoria de torques y me va a salir la inercia por la aceleración. O sea, yo puedo llegar a transformar estas dos ecuaciones en esta ecuación de energía, como lo hicimos en el ejercicio pasado. Así que si no me creen, lo podrían llegar a hacer. ¿Listo? Recuerda que se puede hacer por conservación de momento angular, bueno, por momento angular, por sumatoria de torques y sumatoria de fuerzas o por energías como está abajo. A cualquiera de las tres metodologías debería ser exactamente igual. Entonces, este ejercicio, al igual que todos, se puede llegar a hacer así. Mirando la sumatoria de torques que me da la relación de fuerza de fricción con la aceleración angular y sumatoria de fuerzas, que de una vez aparece también otra vez la fuerza de rozamiento. Ahí es donde usted se da cuenta que esta fuerza de rozamiento realmente no va a tener un coeficiente de fricción o no va a tener algo que yo diga, hey, no lo conozco y tengo que conocerlo. No, porque esa fuerza de rozamiento está relacionada directamente con el momento de inercia. Directamente con el momento de inercia. Entonces, ¿puede crecer? Sí, claro, crece si el momento de inercia crece, es grande o algo por el estilo. Pero relacionada directamente con alguna otra cosa, no necesito de hecho conocer la fuerza, solamente necesito saber que esa fuerza existe y que es estática, que es lo suficientemente grande para que el movimiento ocurra. No es más. Profe, o sea, que la sumatoria de fuerzas como tal, sí, la de masa por aceleración, sin importar dónde yo aplique la fuerza, igual entra dentro de esa sumatoria, sin importar el punto donde yo la aplique, desde que esté en el cuerpo. Está, claro, sí, siempre. Ah, ya. Es que yo pensé, o sea, yo lo que tenía como la idea pues equivocada, era de que si el punto, digamos que de aplicación de la fuerza se hacía fuera de, bueno, más bien la línea de acción de la fuerza se hacía fuera del centro de masas, entonces que eso ya no era como tal como el de la sumatoria de fuerza, sino como la sumatoria de torque, o sea, como si fueran dos cosas distintas, pero pues por lo que acaba de decir usted ya entendí bien. No, las fuerzas generan aceleración en el cuerpo, o sea, la fuerza puede generar las dos cosas. Una fuerza, por ejemplo, aquí. Sí, una cosa así, que venga aquí con o sea, que tenga un cierto ángulo con respecto al desplazamiento, un ángulo θ. Esa fuerza me va a generar tanto torque como contribución a la aceleración del cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta los dos, porque me va a contribuir a la aceleración angular, pero también a la aceleración lineal. Bueno, ayer alguien escribió por ahí que tenía una consulta. Número 1, no tenía teclado. Número 2, yo dije, pues ¿para qué me escribo hoy si mañana hay horario de consulta? Entonces, le soluciono la duda en Discord de una vez si quieren. Con ese Una teclado, yo pregunta. intento. Señor. La energía se conserva porque ser una fricción estática, o sea, simplemente por ser estática, por ejemplo, si sea cinética, entonces No ya no hace se conserva. trabajo sobre el cuerpo. Ah, Mírenlo más por ese lado. No hace trabajo sobre el cuerpo. listo, bro. Sí, Sí, y además que si fuera cinética significaría que el cuerpo se está deslizando, o se sea, está deslizando.
De Ajá, hecho, y en ahí alguna ya se... literatura, en algunas literatura que he O sea, que visto, por eso, si se está deslizando, pues ahí ya es donde dice pues, el libro que no se conserva la energía. no, revisen los libros con cuidado. O si lo ven y lo entienden mejor, me lo muestran, porque en algunos libros la toman como F sub K. O sea, y yo creo que estaba mal. En un libro que yo vi. En otro de pronto le dan otro término a esto y le ponen fuerza de rodadura. O sea, F de R. ¿Sí? Pero es una fuerza estática. Solamente que le dan su nombre propio. Es una fuerza de rodadura, es la fuerza necesaria para que no se quede. Sí, o sea, yo lo que entiendo es que si ya no es estática, sino cinética la de ella, es que el cuerpo se está deslizando, pero pues se está deslizando con fricción. Y Sí, nosotros ya habíamos visto que la fuerza de fricción es una fuerza no y conservativa. aquí podría llegar a tener la fuerza, la aceleración angular incluso hacia el otro lado y moverse hacia adelante, ¿no? Entonces la fuerza de fricción está en la Ah, otra sí. dirección y o sea, puede ser el movimiento más complejo. Pero si se cumple la relación, debería ser de esta manera como se está planteando. Eso, profe, gracias. Bueno, la persona que tenga dudas del Discord está acá. ¿Está conectado o no? Profe, una pregunta Sí, profe. parcial. Listo. Dime. Venga, voy a cerrar esto ya porque ya va siendo hora. Se me acabó Profe, una otra pregunta, ¿el persona. parcial se sustenta el sábado? Solo los videos. Listo, bueno. O sea, pero no hay sustentación, solo es presentar los videos o cómo. No se sustentan. Ah, bueno, ya. Bueno, ahorita hablamos de eso. Si no, mañana. ¿Listo? Profe, ¿cuándo sube notas de eso?